Buenos días muchachos, entonces hoy vamos a ver nuestra segunda clase de motores y generadores y la clase de hoy es sobre fuerza inducida y tensión inducida, que son dos conceptos muy sencillos que ya debemos haber visto en cursos anteriores, pero hoy los vamos a repasar porque les vamos a sacar el jugo. Entonces, ya entrando en materia, ayer vimos en transformación de energía, ¿cierto? Vimos unas aplicaciones de los motores y los generadores. Entonces, las aplicaciones de los motores y los generadores son transformar la energía de un tipo de energía a otro tipo de energía. Siempre que ustedes ven los libros de máquinas eléctricas, entonces hay tres tipos de máquinas en general. Entonces, una es el transformador, la segunda es el motor y la tercera es el generador. ¿Cierto? En motores y generadores podemos tener AC y DC. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en la diapositiva, la primera gráfica que está un transformador, la idea de este transformador es que pase la energía eléctrica de unas condiciones de tensión y corriente a otra vez energía eléctrica. Este no pasa mecánica, sino es de eléctrica a eléctrica, pero con otras condiciones de tensión y corriente. Suponiendo que es un transformador, por ejemplo, elevador, sería entra una tensión pequeña y sale una tensión más alta. Si es elevador, entonces la corriente que pasa por acá, aquí saldría mucho más pequeña, perdón, si es elevador. La idea del elevador es bajar la corriente, aumentar la tensión, y pues viceversa si queremos un transformador reductor. En el caso de un motor, que es esta figura azul que yo tengo acá, entonces en el caso del motor entra energía eléctrica. Lastimosamente no encontré un muñequito que tuviera aquí los cablecitos, pero entra energía eléctrica, o sea, entra tensión corriente, dos variables eléctricas, y se transforma en energía mecánica. Las variables de energía mecánica, acuérdense que son velocidad y torque. Bien, listo. En el tercer ejemplo tenemos un generador, y en este generador lo que hace es convertir el movimiento que entra acá por una turbina, por alguien que esté pedaleando, puede ser una turbina de viento o una turbina de agua, ¿cierto? Convierte la energía mecánica, cuyas variables son velocidad y torque, pasa aquí por el generador y la convierte en energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesita para poder hacer esa transformación de energías? Lo que vamos a ver es varios casos, bueno, dos casos que voy a mostrarles. El primer caso es una barra de movimiento dentro de un campo magnético. Entonces, como ustedes ven en la gráfica, yo tengo pintado aquí una especie de imanes, ¿cierto? Estos ladrillitos que ustedes ven acá serían unos imanes, y tengo un campo magnético que se dirige del lado izquierdo al lado derecho. Espero que se vea igual en el video cuando ustedes lo estén reproduciendo. La idea es que aquí se ven las flechas rojas que indican la dirección del campo magnético hacia donde está fluyendo, ¿cierto? También tengo una barra que está aquí en gris, que está metida, y lo que yo voy a hacer es mover esta barra con una velocidad v hacia algún lugar. En este caso está indicado hacia arriba, ¿cierto? Al mover la barra, como dice acá, al mover la barra, que es energía mecánica, yo le estoy poniendo energía mecánica para mover esa barra. Al mover una barra en un campo magnético constante, se induce una tensión ahí inducida en los terminales de la barra. O sea, estamos transformando esa energía mecánica en energía eléctrica. Ese es el principio de un generador. Entonces lo vamos a ver ahora. Aquí hay un link de un video que quiero que vean. Miremoslo acá. Listo. Entonces, en este video que ustedes ven acá, tenemos una barra, ¿cierto? Que está aquí también gris. Y en esa barra tienen la persona que hizo el video, el profesor que hizo el video, tiene pintado unas cargas eléctricas, unas positivas, otras negativas, y pues en realidad toda la barra estaría llena de esas cargas, pero lo importante es que esas cargas están distribuidas de manera aleatoria y de manera igual, ¿cierto? Entonces hay positivos y negativos mezclados en toda la barra, ¿cierto? Hay una fuerza, nosotros ponemos es más bien una velocidad, quiere decir que esta barra se va a mover hacia la derecha,
¿cierto? También hay un campo magnético B que está representado con una bolita con una cruz adentro. Quiere decir que ese campo magnético va hacia adentro de la hoja, ¿cierto? Entonces tengo velocidad, tengo un campo magnético, quiere decir que si se mueve va a haber una tensión inducida. Miremoslo a ver. The charge moves through a magnetic field, it feels a force. So I'm going to move that wire and those charges are going to get separated. Now, of course. Listo. Entonces fíjense que cuando el profesor ahí movió la barra, ¿cierto? En el momento en que se movió la barra, las cargas positivas se subieron, las cargas negativas se bajaron. Entonces esta barra tiene una tensión inducida, ¿cierto? Mientras permanezca en movimiento, si queda quieta, las cargas vuelven y se distribuyen dentro de la barra, ¿cierto? Pero mientras esté en movimiento tendríamos que las cargas, unas se ponen a un lado y otras a otro. Quiere decir que esto se convierte como una pila, un generador, ¿cierto? Yo puedo sacar de ahí energía eléctrica porque fíjense que tengo aquí todos los positivos, todos los negativos. Tendría, si yo pongo aquí un multímetro, podría medir y habría tensión, ¿cierto? Y si yo pongo un circuito en esa barra, pues ese circuito alimenta, esa barra con tensión inducida alimentaría un circuito eléctrico, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sé si positivo sube o positivo baja o hacia dónde se desplazan las cargas? Regresemos a la diapositiva. Entonces, vamos a usar unas ecuaciones que es, la básica es la velocidad producto cruz por la densidad de campo. Y luego producto punto por la longitud, ¿cierto? Si nosotros desarrollamos esa ecuación nos da que es velocidad por densidad de campo por longitud por el seno del ángulo de este teta coseno de alfa. Y ahí hago unas acotaciones que generalmente uno se tiende a confundir entre estos dos ángulos. Entonces, este ángulo primero es el ángulo entre los vectores de velocidad y densidad de campo, ¿cierto? Este teta. Fíjense que el vector de densidad de campo va hacia la derecha y la velocidad va hacia arriba. Entonces, este ángulo sería el ángulo entre estos dos vectores. El ángulo alfa es el ángulo entre la resultante del producto cruz, o sea, cuando yo opero velocidad por densidad de campo me da otro vector hacia otra dirección, y el ángulo entre ese vector resultante y L, ¿sí?, sería el ángulo de alfa. Bien, entonces por eso dice es el ángulo entre la resultante del producto cruz y la longitud. Bien, por ende la tensión que yo voy a tener aquí, cuántos voltios voy a tener aquí sobre la barra, esta barra se va a comportar como un generador. ¿Cuánto puede generar? Depende de qué velocidad lleve la barra dentro de ese campo magnético, depende de la densidad de ese campo magnético, si tengo muchas líneas de campo, si tengo muy poquitas, ¿cierto? Y depende de la longitud de la barra, ¿cierto? Entre más aumente cualquiera de esas tres variables, aumenta mi tensión inducida sobre los bornes de la barra. Bien, miremos la siguiente diapositiva. ¿Cómo sé cuál es la dirección resultante del producto cruz? Pues está la regla de la mano derecha. Tengo que decir que cuando ustedes miran en YouTube, dependiendo de cada país, dependiendo de cada universidad, yo veo que hay muchísimas reglas de la mano derecha. Entonces, esta es una de las que hay y es una regla que representa el producto cruz. Hay otras reglas de la mano derecha que no tienen nada que ver con el producto cruz, que también las usamos, pero ya lo miraremos más adelante. Entonces, esta es la que usamos para el producto cruz. En otros videos usan otras, pero yo les recomiendo que pues usen la que más, con la que más se sientan cómodos, pero no mezclen una regla con otra. ¿Listo? Bien, entonces en esta regla de producto cruz ustedes ven que el índice es la letra A, ven que el dedo medio es la letra B y el dedo pulgar es el producto cruz, es A por B, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a representar este producto cruz. Me voy a regresar un momento a la diapositiva. Quiero representar velocidad por producto cruz campo, ¿bien? Listo.
Entonces lo que yo tengo que reposicionar esta mano derecha para que este vector rojo que se llama B sea igual al campo y este vector A sea igual a la velocidad, para que este dedo, que es el dedo pulgar, me dé velocidad, cruz, campo. Es muy importante que siempre sepan que el campo eléctrico son, yo no lo pongo solo el dedo medio, sino estos tres dedos. Siempre el campo es este, ¿cierto? En un producto cruz, el orden de los factores altera el producto. Entonces siempre vamos a representar con campo en este. El dedo índice es la variable de entrada y el dedo gordito tiene la respuesta, la variable de salida. ¿Listo? Si nosotros cogemos esa mano derecha que está ahí y la reubicamos para representar cuál será la dirección de B cruz B en este diagrama de donde tengo la barra que se está moviendo a una velocidad con un campo magnético, me quedaría de este estilo. Entonces yo le tomé una fotico a la mano, ¿cierto? Tenemos el campo eléctrico que mira hacia la derecha, ¿cierto? La velocidad apunta hacia arriba, por ende este dedo, el pulgar, apunta hacia adentro de la hoja, ¿cierto? Es el esquema que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Entonces el verde apunta hacia la hoja, el verde es el dedo, el dedo pulgar. ¿Qué me apunta? ¿Cuál es el resultado de este producto cruz? El producto cruz me dice dónde está el positivo de la tensión inducida. Como este producto cruz está apuntando hacia el fondo de la hoja, quiere decir que el positivo, así como está indicado acá, está pues al fondo de la hoja. Entonces ahora yo tengo que mi barra, si se mueve dentro de un campo magnético a una velocidad con una dirección hacia arriba, la tensión inducida será positiva aquí en este borne o en este extremo de la barra y será negativa en este extremo de la barra. Si yo quiero calcular la magnitud de esa tensión inducida, pues tendría que tener los valores de velocidad, campo, longitud y multiplicar por los ángulos que hay entre estos vectores. Miremos este primer ángulo. Recuerden que este ángulo es entre la velocidad y el campo. Entonces el campo está hacia este lado, mírenlo aquí en la mano señalado con rojo, y la velocidad va hacia arriba. Quiere decir que el ángulo entre la velocidad y el campo es 90 grados, sería aquí seno de 90 grados, ¿cierto? Y la resultante es un vector hacia el fondo de la hoja. Yo lo tengo aquí pintado más o menos en verde, si suponemos que esta figura está en 3D. Entonces este vector, para hacer el producto punto, el ángulo entre este vector y la barra que ustedes ven acá es 0 grados. Bien, porque ambos apuntan hacia el fondo de la hoja. Quiere decir que aquí es seno de 90 coseno de 0. El primero le da 1, el siguiente le da 1. Más adelante veremos unos ejercicios con unos ángulos para que le cojamos el tiro bien a este cálculo. Pues es bastante básico, ¿cierto? Listo. Entonces, para el ejemplo del video, ¿cuál de esas 4 manos derechas es la que mejor representa los vectores que tenemos ahí en el video? Entonces voy a pasarme de nuevo al video. Miren el video. Entonces yo tengo un campo magnético que está entrando hacia la hoja, ¿cierto? Tengo una velocidad, en este caso lo ponen como fuerza, es una velocidad que está yendo hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde apuntará? Entonces, ¿ustedes qué creen? Vayan haciéndolo ahí en ustedes mismos. Tiene que ser una de estas opciones, ¿cierto? Si ustedes hicieron la regla derecha, la regla de la mano derecha correctamente, pues tendrían un chulo si escogieron la opción D. Entonces fíjense que la velocidad hacia la derecha, estos dedos de acá sería el campo hacia el fondo de la hoja, y me da que el positivo de la tensión inducida pues está arriba. Tal como se ve en el video,
las cargas positivas quedaron en la parte superior de la barra. Bien. Miremos ahora el caso 2. Entonces hasta ahora hemos visto qué pasa o cómo se induce una tensión en una barra que se está moviendo en un campo magnético, ¿cierto? Transformamos de mecánica a energía eléctrica. Entonces en el caso 2, ahora yo tengo una barra, que ustedes la ven aquí en la diapositiva, pero en esa barra está circulando una corriente I, ¿cierto? De alguna manera está circulando esa corriente I. Entonces, y pues también esta barra está inmersa dentro de este campo magnético. Entonces, al circular corriente, que es energía eléctrica, a través de un campo magnético constante, se induce una fuerza inducida sobre la barra. O sea, transformamos energía eléctrica en energía mecánica. Es el principio del motor. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, si esta corriente está circulando por acá y eso está metido dentro de un campo magnético, entonces esta barra va a sentir una fuerza. Bien, para esto vamos a mirar otro video que les tengo preparado. También aquí están los links si ustedes quieren verlos completos. Entonces en este segundo video nosotros tenemos ahí a un profesor de otra universidad y este profesor armó un circuito donde tiene aquí una batería y va a ser corto a través de este cable rojito que ustedes ven por acá, ¿cierto? Entonces pasémonos aquí en esta grafiquilla, listo, por acá. Entonces cuando él hace corto, va a circular una corriente por este cable rojo en dirección de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces ya tenemos la corriente y él tiene aquí esto que se ve aquí rojo y esto que se ve aquí verde, son dos imanes de herradura, y estos imanes de herradura generan un campo magnético que va una dirección de aquí hacia donde está parado el profesor. Entonces en ese punto tenemos nuestros dos elementos para tener una fuerza inducida. Primero tenemos una corriente que va en dirección hacia la derecha y segundo tenemos un campo magnético que va en dirección hacia donde está el profesor parado. Entonces pasémonos aquí, es el minuto 51. Acá. Y miremos qué pasa con ese cable cuando el profesor conecta la batería. Miremos. So a little bit of spark here where we complete the circuit, and then the amazing jumping wire. Bien, entonces lo que vimos fue que cuando el profesor conectó la batería, cuando hizo el corto, pues el cable que estaba por ahí, que pasaba por entre los dos imanes, saltaba, ¿cierto? Bien. Entonces devolvámonos a las diapositivas. Bien, entonces ya aquí en las diapositivas pues tenemos de nuevo una barra por la que circula corriente, está inmersa en un campo magnético y sobre esa barra se va a inducir una fuerza, ¿cierto? Bien. ¿Cómo calculo esa fuerza? Pues tendremos aquí nuestra ecuación de fuerza inducida y es I por L cruz B. Fíjense que aquí en esta ecuación no hay producto punto, es una I y multiplica normalmente como un escalar al producto cruz entre L y B. Entonces también quiero resaltar que el campo magnético, fíjense que va en este caso hacia la derecha, ¿cierto? Y L, la dirección de L, ¿cuál será? Pues nosotros siempre tomamos la dirección de L como la misma dirección que tiene I. Entonces L va hacia el fondo de la hoja y el campo magnético B va hacia la derecha. Ese ángulo que se forma es θ, es el ángulo entre esos dos vectores. Siendo así, la fuerza inducida en esa barra pues depende de la densidad de la corriente, perdón, la densidad de campo magnético
de la longitud de la barra y de la corriente, ¿cierto? De esos tres parámetros, todos son proporcionales. Bueno, entonces si nosotros ahora aplicamos la regla de la mano derecha para ese arreglo que nosotros tenemos ahí, pues vemos que nos da como la mano que ahí me tomé la fotografía. Tenemos que el campo hacia la derecha, ¿cierto? El dedo índice me apunta hacia donde apunta la corriente, en este caso es hacia el fondo de la hoja, y el resultado, que sería nuestro dedito pulgar, diría que la fuerza inducida sería en este caso hacia abajo, ¿cierto? Entonces, listo. Si eso es así de fácil, entonces para el ejemplo del video, ¿cuál de estas cuatro manos derechas representa la dirección de los vectores de manera correcta? Entonces, si nosotros recordamos el video, voy a regresarme por acá. Teníamos acá el cablecillo. Ese cablecillo pues tenía una corriente que circulaba hacia la derecha, y teníamos este par de imanes que generaban un campo magnético que va hacia allá, hacia el profesor, como hacia el fondo, ¿cierto? Si eso es así, nosotros podemos venir acá y ver cuál podría ser el ejemplo. Entonces, campo hacia el fondo, solo hay esta opción: corriente hacia la derecha, por ende fuerza hacia arriba. Recuerdan que el cable, cuando él conectaba la batería, el cable saltaba, el cable se movía hacia arriba, ¿cierto? Entonces los que escogieron la opción D, que era muy fácil, pues muy bien. Listo, muchachos. Ahora les voy a mostrar un video de atracción entre dos alambres. Sabía que dos alambres que están en paralelo, ¿cierto? Que ustedes tienen ahí, pues esos dos alambres, por ellos circula una corriente, cada alambre genera unos campos magnéticos, y pues hay corriente y campos magnéticos, por ende se van a inducir unas fuerzas, ¿cierto? Miremos qué pasa entonces en esos casos. Voy a mostrarles otro video. Bien, ahora que lo que tenemos aquí, tenemos un experimento que hace un compañero. Y en ese experimento solo voy a mostrar un pedazo del video porque me queda difícil grabar la clase y reproducir un video al tiempo. Mi computador se muere. Entonces básicamente él tiene aquí un contacto que se ve, lo estoy señalando acá, es un contacto que tiene un cablecito. Este cablecito lleva la corriente hacia la parte de arriba del experimento. También es un corto. Lo importante es que desde la parte de arriba baja la corriente por dos varillas, que son estas dos, una, dos, ¿cierto? Entonces, por las dos varillas que están paralelas, baja por cada uno una corriente en la misma dirección hacia abajo, ambos, ¿cierto? Y pues cada uno de estos elementos pues generará un campo magnético, y vamos a ver qué pasa cuando nuestro compañero cierra el circuito. Miremoslo a ver. 1, 2, 3. Perfecto, entonces vimos que cuando nuestro compañero cerró el circuito, las dos barras se atrajeron una a la otra. Entonces, ¿por qué pasa esto? Nosotros vamos aquí a esta otra presentación. Les voy a mostrar algunos pantallazos. Entonces, en este caso, otro profesor tiene aquí dos cables en paralelo, y en estos cables circula por cada uno una corriente I1 y una corriente I2. Entonces, lo primero que yo quiero saber es si este cable siente una fuerza. Es esta fuerza llamada 2, 1. Entonces, la fuerza de 1 sobre 2. Bien, si por cada uno de estos alambres pasa una corriente, quiere decir que hay un campo magnético que rodea a cada uno de estos cables. Empecemos por el campo magnético del primer cable. Entonces, si nosotros hacemos otra regla de la mano derecha que no tiene nada que ver con el producto cruz,
es esa que enseñaron de que este dedito señalaba la corriente, nosotros envolvíamos el cable y sabíamos la dirección del campo magnético. Quiere decir que el campo magnético se dirige en esta dirección. Miramos aquí cómo queda más o menos. Quedaría así, ¿cierto? Entonces, en este pantallazo, este profesor nos está mostrando el campo magnético, cómo está girando la dirección del campo magnético debido a la corriente 1. Solo estamos pintando el de la corriente 1, ¿listo? Si el campo magnético se ve así, yo puedo mirarlo de manera plana. Podría decir que aquí las flechas de campo, ¿sí? Las flechas del flujo, van hacia adentro de la hoja o hacia adentro de la presentación, y aquí van hacia afuera de la presentación. Por ende, yo podría representar eso de esta manera. Pongamos aquí la 0,3. Listo. Fíjense aquí. Entonces, las líneas de campo de acá yo las puedo representar con nuestro símbolo que dice va entrando. Y las líneas que están a este lado del cable puedo representarlas con el símbolo de saliendo del tablero, ¿cierto? Si yo represento así todos los campos, me quedarían de esta manera. Entonces fíjense que el campo B1 tiene una dirección saliendo del tablero aquí, por este lado, y entrando al tablero por este lado. Por otro lado, fíjense que la corriente 2 es un cable por el cual circula una corriente y está inmerso en un campo magnético. Quiere decir que en este cable se va a inducir una fuerza, ¿cierto? Si nosotros, más bien, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, pues hacen el campo hacia adentro, la corriente hacia afuera, pues les dará una fuerza. En mi caso, yo lo estoy haciendo aquí mirando la diapositiva, una fuerza que va hacia la izquierda, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer también allá mirando la presentación y pues les tiene que dar igual. Entonces quiere decir que este cable, debido a este campo magnético y debido a su corriente, va a sentir una fuerza que va hacia el lado izquierdo. Lo vamos a ver por acá más adelante. Creo que es 319, por acá. Listo. Entonces fíjense que este alambre siente una fuerza hacia allá. Ahora si hacemos el ejercicio contrario, quiero ver si este alambre siente una fuerza, pues ahora lo que hago es dibujar las líneas de campo del cable 2, ¿cierto? Miren por acá. Acá está. Ay, me pasé. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes. Representamos estas líneas de campo con un símbolo aquí que dice saliendo de la hoja. Por este lado es entrando a la hoja. Por ende nos queda el campo repartido de esta manera. Y tenemos que para este cable hay una corriente que está circulando hacia arriba y hay un campo magnético que va hacia afuera de la hoja. Si ustedes hacen ese, que yo lo hago por este lado, entonces el campo saliendo de la hoja, la corriente subiendo, me induce una fuerza hacia la derecha. Quiere decir que este cable va a sentir una fuerza hacia la derecha. Bien, el resultado estaría por acá, creo que lo tiene, por acá, ¿cierto? En conclusión, cada uno de los cables siente una fuerza hacia el otro, o sea, los cables, dos cables por los cuales circula una corriente o corrientes en la misma dirección tienden a atraerse. Bien, miren, por aquí está el resultado. Listo. Corrientes en la misma dirección tienden a ejercer fuerza de atracción. Por ende, corrientes en dirección opuesta generan una fuerza de repulsión. Quiere decir que si la corriente va, por ejemplo, la I2 va hacia arriba y la I1 va hacia abajo, los cables van a tender a separarse, ¿cierto? Entonces fíjense que en las líneas de transmisión, en las líneas que ustedes tengan puestas cuando tienen circuitos, pues pueden generar campos magnéticos, y si esos campos magnéticos no son despreciables, o sea, si estas corrientes son grandes, pues pueden inducir fuerzas
entre cada uno de los cables, ¿cierto? Bien, volvamos a las diapositivas. Listo. A continuación les voy a mostrar unos ejercicios que hice ya numéricos para que ustedes se den cuenta más o menos de cómo se hacen los ejercicios de tensión inducida y de fuerza inducida, ya con numeritos y con algunos ángulos para que cojamos el tiro. Ya más adelante haremos unos ejercicios en los talleres, entonces miremoslos ahora. Bueno, el primer ejercicio que les tengo para poner en práctica lo que vimos en teoría es, tenemos aquí un campo magnético, ¿cierto? Que está representado de color rojo. Voy a poner aquí, decía, de campo magnético. Y de acuerdo a este símbolo, la dirección de ese campo magnético es entrando a la hoja, ¿cierto? También tenemos una barra que está acá. Esa barra está inclinada 60 grados, tal como lo menciono acá. Y esa barra se mueve con una velocidad. La velocidad va en dirección de la horizontal. Si la velocidad es 12 metros por segundo, la longitud es 0.8 metros y el campo es 1.3 teslas, ¿cuál sería la tensión inducida que habría sobre esta barra? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, según la ecuación, la tensión inducida es velocidad cruz campo producto punto la longitud, ¿cierto? Entonces podemos hacer la regla de la mano derecha entre la velocidad y el campo magnético para saber cuál es la dirección o cuál es la polaridad de la tensión inducida. Si ustedes lo hacen con su mano derecha y ubican los tres dedos que indican el campo hacia abajo, ¿cierto? Y el dedo índice lo apuntan hacia donde va la velocidad, entonces les dará que el dedo pulgar, que es el que dice la respuesta, está hacia arriba. Quiere decir que el vector resultante de este producto cruz es hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que arriba tenemos positivo y abajo tenemos negativo. El pulgar siempre apunta al positivo de la tensión inducida. Esto quiere decir que en esta barra la parte que esté más arriba será positiva y la parte que esté más abajo será negativa. Listo. Ahora para hallar la magnitud de esa tensión inducida hacemos B por el campo, por la longitud, por el seno de teta, por el coseno de alfa. Bien, entonces, ¿qué es este ángulo que está acá, teta? Es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. La velocidad va hacia acá, ¿cierto? Hacia la derecha. Y el campo magnético va hacia el fondo, hacia la hoja. Por lo tanto, el ángulo es 90 grados. Ahora coseno de alfa. Alfa es el ángulo que hay entre el resultado del producto cruz, o sea, este fue el vector que nos resultó del producto cruz, y la longitud. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense que aquí tengo un vector que dice menos más, y aquí yo también tengo una tensión inducida que dice menos más. Entonces yo sé que esto lo puedo dibujar, voy a dibujar este como si fuera un vector acá, ¿vale? Menos más, y voy a hallar este ángulo que está acá, este ángulo que sería alfa. Bien, como yo sé que, voy a cambiar de color, aquí hay 60 grados, según lo que me dice aquí el problema, ¿cierto? Entonces lo que falta por acá sería 30 grados, por ende, alfa sería 30 grados. Entonces solo falta resolverlo. Tensión inducida es igual a velocidad, que sería 12 metros por segundo por 0.8 la longitud por el campo, que es 1.3 por seno de 90, que sería 1 por coseno de 30, que sería 0.87. Es todo 1, 0.87. Esto me da 10.81 voltios. Entonces tenemos que, si la barra se mueve
en dirección horizontal de izquierda a derecha, ¿cierto? Con una velocidad de 12, vamos a inducir una tensión de 10,81 voltios, siendo positivo arriba y negativo abajo. Segundo ejercicio, entonces tengo un campo magnético, aquí representado en rojo, y como ven la representación de este campo magnético es un punto, un círculo y un punto, lo que indica que el campo magnético tiene una dirección que está saliendo de la hoja, ¿cierto? También tenemos en ese campo magnético una barra que está inmersa dentro de ese campo y en esa barra circula una corriente y esa barra está inclinada 30 grados. Entonces, con respecto a la horizontal, si la corriente es 2 amperios, la longitud es 0,8 y la densidad de campo es 3 teslas, ¿cuánto es la fuerza inducida? Entonces sabemos que fuerza inducida es igual a longitud por producto cruz campo por I. Bien, recuerden que aquí no hay producto punto, a diferencia de la ecuación anterior donde teníamos tensión inducida. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es regla de la mano derecha para saber hacia dónde apunta este producto cruz, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos aquí, este producto cruz tiene que campo magnético hacia afuera de la hoja. Entonces lo hacen ahí, lo van haciendo. Yo lo estoy haciendo aquí con mi mano a pesar de que no se vea en la cámara. Entonces campo magnético quiere decir que los 3 dedos que representan el campo van hacia afuera de la hoja, ¿cierto? La corriente apunta en este sentido. Ustedes apuntarán la corriente en ese sentido. Y el dedo pulgar les dice la dirección de la fuerza. Entonces a mí me da este resultado, espero que a ustedes les dé igual. Si no, pues podemos trabajarlo más adelante si tienen dudas. Entonces tendría una fuerza en este sentido, ¿cierto? Esa es la dirección de la fuerza inducida. El ángulo que hay entre este vector, entre B y entre la longitud, que la longitud tiene la misma dirección que la corriente, es 90 grados. Por lo tanto, la fuerza inducida será igual a L, B, I por el seno del ángulo entre L y B, que es 90 grados. Fuerza inducida será igual a 0,8 por 3 teslas por 2 amperios por 1. Esto nos da como resultado 4,8 newtons. Entonces tenemos la respuesta 4,8 newtons y la dirección de la fuerza inducida es hacia abajo. Esta barra sentirá una fuerza que la hará mover hacia abajo. Bien, tercer ejercicio. Entonces en este ejercicio tenemos un campo magnético representado en color rojo o rosado, no sé, y según el símbolo ese campo magnético está en dirección saliendo de la hoja, ¿cierto? Inmerso dentro de ese campo magnético está una barra que ahora pues no es una recta sino es una barra aquí que está partida en dos, ¿cierto? Es una misma barra pero está doblada y esa barra se mueve a una velocidad v hacia arriba de la hoja, ¿cierto? Hacia allá. Entonces si la velocidad es 5 metros por segundo, la densidad de campo es 0,8. Para hacer este problema yo tengo que partir este alambre, esta barra en dos, será L1 y este será L2, ¿cierto? Tengo las distancias de L1 mide 1 metro y L2 mide 1,5 metros. ¿Cuál será la tensión inducida que habrá entre los dos puntos, los dos extremos de esta barra? Entonces, tal como los datos nos dan una pista, el problema hay que partirlo en dos. Entonces vamos a hallar la tensión inducida primero en esta barra y posteriormente hallaremos la tensión inducida en esta barra.
Entonces recuerden que la tensión inducida es igual a B cruz B punto longitud, ¿cierto? Para el primer tramo, tensión inducida 1. Entonces, voy a poner de una vez la ecuación. Velocidad por campo por longitud por el seno de el ángulo coseno de alfa. ¿Listo? Bien. Para saber la polaridad de la tensión inducida en esta barra tenemos que usar la regla de la mano derecha para hacer este producto cruz, velocidad por V. Entonces, por fuera de cámaras, pues quiero ustedes háganlo ahí en su casita. Vamos a hacer la velocidad apunta hacia arriba, quiere decir que mi dedo índice va a apuntar en esa dirección y el campo magnético está apuntando saliendo de la hoja. Quiere decir que mis 3 dedos, el anular con el resto de dedos, están apuntando hacia arriba, ¿cierto? Si el índice apunta hacia allá, ¿sí? Y los otros 3 dedos, el anular, apuntan aquí saliendo de la hoja, me da que mi dedo pulgar me apunta hacia la derecha. Quiere decir que este producto cruz tiene un resultado, una dirección hacia la derecha. Quiere decir que hacia la derecha es más positivo acá, más negativo acá. Si me paso aquí a mi ejercicio, entonces tendría que aquí va a ser más positivo y aquí va a ser negativo. Ya tengo la polaridad de la tensión inducida. Ahora, recuerden que es el ángulo entre velocidad, entre los datos del producto cruz, velocidad y campo. La velocidad va hacia allá, el campo va saliendo de la hoja, entonces por lo tanto este ángulo sería 90 grados. La ecuación me quedaría tensión inducida es igual a 5 metros por segundo, 0.8 teslas, 1 metro porque estamos en la primera parte, por el seno de 90 grados, por el coseno de, y este ángulo es el ángulo que hay entre el vector resultante del producto cruz que nos dio hacia acá, esto es lo que hacia donde nos apuntaba el dedo pulgar, y este vector que tenemos acá de la longitud, ¿cierto? Ese ángulo entre este y este, como ustedes lo pueden ver, es 0. Por lo tanto, la tensión inducida es igual a 5 por 0.8 por 1. Esto les da 1 y esto les da 1. Ese resultado les da 4 voltios. Entonces tengo la tensión inducida en mi primera sección de la barra, ¿cierto? Hagamos la segunda sección. Tensión inducida en la segunda es igual a B cruz B punto L. La velocidad y el campo no cambian. Es la misma velocidad, va hacia allá, el campo es el mismo, va saliendo de la hoja, por lo tanto seguramente el producto cruz dará igual. Tendríamos más y menos acá, y lo único que cambia es la longitud, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo acá. Tensión inducida sería igual a velocidad por campo por longitud por seno del ángulo, como dijimos que no cambiaba, será 90 grados, por coseno, pero acá, este ángulo, ¿cierto? Este ángulo alfa, es el ángulo que hay entre este vector y este que está acá. Como este vector me da que entre más hacia la derecha es más positivo, quiere decir que aquí será positivo y aquí será negativo, ¿cierto? Y ahora voy a dibujar este vector aquí mismo, por acá mismo, quedaría como por acá así, ¿cierto? Para saber cuál es el ángulo entre la resultante, recuerden que este es el resultante de B cruz B, y este representa la dirección de la longitud, ¿vale? Esto es longitud, voy a poner así, que se entienda. Si hay 40 grados entre este punto y este punto, si hay 40 grados aquí entre la horizontal y acá, entonces por geometría aquí también habrían 40 grados. Coseno de 40 grados. Bien, eso nos da
5 metros por segundo por 0.8 teslas por, aquí era longitud 1 y aquí es longitud 2, 1.5 metros por seno de 90 que es 1 por coseno de 40 que es 0.77. Esto nos da como resultado 4.62 voltios. Tendremos la tensión inducida para nuestro segundo tramo. Por lo tanto, la tensión inducida total va a ser igual a 4 voltios más 4.62 voltios igual a 8.62 voltios. Listo, muchachos, entonces en este caso teníamos una barra, ¿cierto? Que tenía una geometría. Dependiendo de la geometría, pues en este caso partimos esa barra en dos pedazos. Pedazo 1, pedacito 2, sección 1, sección 2. Y aplicamos la misma ecuación que ya sabemos, ¿cierto? Que es importante y que yo veo que se cometen muchos errores. Es ojo con este ángulo alfa, ¿cierto? Recuerden que alfa es el ángulo entre la resultante del producto cruz y la longitud. Mire, este coseno alfa representa el producto punto que tenemos acá, ¿cierto? Este seno de aquí de teta representa el producto cruz que tenemos acá. Bien, entonces, ojo con este ángulo alfa. Es el ángulo entre la resultante del producto cruz y la longitud. La resultante del producto cruz, por ejemplo, en este caso, acá hacia allá, y la longitud, aquí que nos dio 0. Para este caso, la resultante del producto cruz que nos dio es acá. Y miren el vector como lo tenemos acá, ¿cierto? También es importante que pongan aquí la polaridad de menos más, que primero la hallen para saber cómo unen los vectores y hallar esos ángulos. Si algo no se entiende o si ven que hay algún error, por favor me avisan, con gusto estoy para corregirles o para corregirme yo si necesito algún cambio. Muchas gracias. Bien, muchachos, ahora para cerrar la clase pues vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Entonces, en primer lugar, se ilustraron dos principios de conversión a partir de máquinas eléctricas. Entonces vimos cómo se transformaba la energía mecánica, que es velocidad y torque, en energía eléctrica. Entonces vimos cómo el movimiento se transformaba en tensión, ¿cierto? Y por otro lado vimos transformación de energía eléctrica en mecánica eléctrica. Entonces una corriente circulaba, ¿cierto?, por un alambre y se convertía en movimiento, en fuerza inducida. Segundo, la mano derecha representa el producto cruz entre dos vectores. Como yo les mencionaba, acá hay muchas manos derechas, entonces ojo con cuál van a escoger. Escojan una. Si quieren escoger la que les estoy presentando aquí en la clase, súper, porque todos quedamos hablando el mismo idioma. Si no, si se siente más cómodo con otra, pues de una, hágale, pero lo importante es que no mezcle una con la otra. Ojo ahí, ¿listo? Entonces, ¿para qué nos sirve en este caso la mano derecha? Para hallar la polaridad de la tensión inducida, en primer caso, hacia dónde es el positivo de la tensión inducida, o para el caso de la fuerza es hacia dónde es la dirección de la fuerza que siente un alambre, ¿cierto? También se establecieron las ecuaciones para hallar las magnitudes de estas tensiones y fuerzas inducidas. Ahí las vimos que eran unos productos cruz y vimos que se podían calcular como la multiplicación de las tensiones, de la velocidad, de la densidad de campo, de la longitud, y en el otro caso era la corriente, la densidad de campo, ¿cierto?, y la longitud. Y teníamos que tener en cuenta unos ángulos, que era teta para un caso y para el otro caso era teta y alfa, que toca tener mucho cuidado con esos ángulos. Siempre ustedes se confunden en eso. Entonces, pues ya con los ejercicios espero que haya quedado súper claro. Bien, y finalmente, pues así como abrimos este tema, es que las máquinas eléctricas lo que hacen es transformar energía mecánica en eléctrica, eléctrica en mecánica, y para que haya esa transformación siempre tiene que haber un campo magnético.
Entonces, ese campo magnético, ya más adelante lo vamos a ver en motores, ya no se llamará campo magnético, se llama devanado de campo. Quiere decir pues que ya eso no es un imán así como así, sino es un electroimán. Y la bobina que genera ese magnetismo se llama bobina de campo o devanado de campo. Muy importante, siempre tiene que haber un campo magnético para que pueda haber conversión de energía. Muchas gracias por esta clase, espero que no haya quedado muy partido el video, está hecho de a pedacitos y espero que haya quedado bastante ilustrativo. Cualquier crítica constructiva, cualquier ayuda, cualquier sugerencia para mejorar todas estas clases es muy bienvenida. Muchas gracias muchachos, nos veremos luego. Chao.